Todos deseaban que David fuera el rey en lugar de Saúl, tal como lo había prometido el Señor. De la tribu de Judá había 6.800 guerreros armados de escudos y lanzas. De la tribu de Simeón había 7.100 guerreros valientes. De la tribu de Leví había 4.600 guerreros. Entre ellos estaba Joiada, jefe de la familia de Aarón, quien tenía 3.700 hombres a su mando. Entre ellos también estaba Sadoc, un valiente guerrero joven, con 22 miembros de su familia, todos oficiales. De la tribu de Benjamín, parientes de Saúl, había 3.000 guerreros. La mayoría de los hombres de Benjamín se había mantenido leal a Saúl hasta ese momento. De la tribu de Efraín había 20.800 guerreros valientes, cada uno muy respetado en su propio clan. De la media tribu de Manasés al occidente del Jordán, 18.000 hombres fueron designados por nombre para ayudar a que David llegara a ser rey. De la tribu de Isaacar había 200 jefes junto con sus parientes. Todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. De la tribu de Zabulón había 50.000 hábiles guerreros. Estaban bien armados y preparados para la batalla y eran completamente leales a David. De la tribu de Neftalí había 1.000 oficiales y 37.000 guerreros armados de escudos y lanzas. De la tribu de Dan había 28.600 guerreros, todos preparados para la batalla. De la tribu de Aser había 40.000 guerreros entrenados, todos preparados para la batalla. Del lado oriental del río Jordán, donde vivían las tribus de Rubén y Gad y la media tribu de Manasés, había 120.000 soldados armados de toda clase de armamento. Todos estos hombres llegaron a Hebrón en orden de batalla, con el único propósito de hacer rey a David sobre todo Israel. En realidad, todos en Israel estaban de acuerdo en que David debía ser su rey. Festejaron y bebieron con David durante 3 días, porque sus parientes habían hecho preparativos para su llegada. Además, gente de lugares tan lejanos como Isaacar, Zabulón y Neftalí trajo alimentos en burros, camellos, mulas y bueyes. Llevaron a la celebración cantidades enormes de harina, pasteles de higos, racimos de pasas, vino, aceite de oliva, ganado, ovejas y cabras. Hubo gran alegría por toda la tierra de Israel. Capítulo 13. Bueno, muy bien. En este listado de soldados, de guerreros, de batallones que estaban preparados, 120, 3.800, estaban los números de personas que iban a participar de la guerra. Pero había un grupo que no era tan numeroso. Si usted lee el listado, va a encontrar que ese grupo solo tenía 200 y eran los de Isaacar. Los de Isaacar. Versículo 32. Dice el pasaje: de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Ese es el tema de esta mañana. Es el último mensaje que tengo para ustedes. Y está enfocado en reconstruyendo una nueva sociedad. Y hoy quiero llevarles a pensar como iglesia en este último mensaje en que
cuando vamos a conformar un ejército para batallar, para enfrentar, para transformar una ciudad, una comunidad, para transformar una sociedad, necesitamos hacer frente con lo que tenemos. Necesitamos estar preparados como iglesia para las cosas que vienen, para la guerra que tenemos que enfrentar, entre comillas la palabra guerra, porque no quiero tener mensajes de violencia. Pero la Biblia siempre nos dice que nosotros estamos enfrentados a guerras, que Satanás es nuestro enemigo y que tenemos que tener las armas para poder atacar o defendernos de Satanás. Aún la Escritura tiene un pasaje que habla de la armadura de Dios, la fe, la salvación, la espada de dos filos. Entonces eso nos está diciendo que la iglesia tiene que tener herramientas, tiene que tener instrumentos, tiene que tener armas para enfrentar el pecado, para enfrentar a Satanás, para enfrentar una sociedad corrupta, para enfrentar una sociedad que es mala. La Biblia habla de los tiempos malos. Y necesitamos construir una nueva sociedad, si advertimos los desafíos en los que tenemos que enfrentarnos como iglesia. En este sentido, quisiera decirles que la iglesia regularmente, cuando hablo de la iglesia no hablo solo de esta iglesia, sino de las iglesias en Colombia y en el mundo. Regularmente las iglesias no somos preventivos, no nos adelantamos al tiempo. Regularmente las iglesias somos reactivos. Entonces, si sale una norma contra el aborto, salimos a decir no estamos de acuerdo. Pero antes de que la norma saliera, no estamos listos para enfrentar, para aclarar. Esta semana tuve una reunión con la presidente, es una mujer, la presidente de la Corte Constitucional. Y estuvimos hablando con ella para decirle: no es posible que 9 magistrados, 9 personas decidan que se puede abortar un niño hasta 24 semanas, 6 meses. A los 6 meses se puede abortar un niño. Y esta señora, creo que el nombre es Patricia, si no estoy mal, esta señora es de las magistradas que está en contra del aborto. Y le dijimos, la vamos a apoyar. Y ella dice, me quedan 6 meses hasta el mes de septiembre, creo que de este año, al frente como presidente. Pero en la corte tengo 3 años. Y le dijimos, vamos a orar por usted. Vamos a pedirle a Dios que le dé sabiduría, que le dé mensaje para que pueda usted intervenir en las decisiones que están tomando. Porque esta decisión que tomó la corte puede tener algo que llama nulidad. Se puede expresar que la sociedad colombiana no está de acuerdo. Y hay 2 referendos en Colombia en este momento caminando para decirle a la corte que el pueblo colombiano no está de acuerdo que haya aborto, ni siquiera de 6 meses, ni siquiera en las 3 condiciones legales que hay. ¿Cuáles son? Una, si el niño viene con enfermedad, si está enfermo, si viene con defectos físicos, se puede abortar según la ley. 2, si el niño es resultado de una violación, es la segunda norma, y la tercera no me acuerdo ahora. En el caso que la mamá o el bebé estén en peligro, correcto, gracias. 3 causales. ¿Qué está haciendo el referendo? No queremos ni las 3 causales, ni queremos tampoco la causal de los 6 meses, porque nosotros somos pro vida. Porque la vida es de Dios. Porque cuando una mujer tiene la oportunidad de tener un hijo, lo tiene por la gracia y la misericordia de Dios. Y la mujer no tiene derecho sobre la vida de su hijo, ni siquiera tiene derecho sobre su cuerpo, porque las mujeres están diciendo hoy que el cuerpo les pertenece y que pueden hacer
con su útero lo que ellos quieran. No es cierto. El cuerpo no nos pertenece a nosotros. El cuerpo le pertenece a Dios, que fue el que lo hizo. Prueba de eso, cuando usted muere, ¿a quién le pertenece el cuerpo? ¿A usted? ¿A la familia? No. Polvo eres y polvo te convertirás. ¿Le pertenece a quién? A Dios. Entonces, mi hermano querido, hoy estoy diciéndole a la iglesia que necesitamos advertir los tiempos que vienen, sobre aquellas cosas que tenemos que estar alertas, para que la sociedad no nos tome por sorpresa, para que el gobierno no nos tome por sorpresa, para que los políticos no nos tomen por sorpresa. Y quiero precisamente iniciar con ese texto de Crónicas, primera de Crónicas 12:32. ¿Qué es lo que dice acá? Dice, de todos estos ejércitos que vinieron armados con lanzas, con armas, dice, de los hijos de Isaacar, de los versículos 32, de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Fíjense aquí dos cosas importantes. Los hijos de Isaacar no dice que trajeron armas, dice que trajeron ¿qué? Entendimiento, que sabían interpretar lo que iba a venir, que sabían lo que el pueblo hebreo tenía que hacer. Y claro, en lugar de yo tener un fusil o tener un arma, yo prefiero saber qué viene. ¿Cuál es el peligro? ¿Qué son las cosas que están por llegar? ¿A qué se tiene que enfrentar la iglesia? Entonces, hermanos, tenemos que construir una nueva sociedad a partir de ser entendidos, de tener ¿qué? Entendimiento. Si usted tiene entendimiento, tiene más poder que si tiene un arma, porque usted sabe por dónde va a ir, usted sabe dónde está el peligro, usted sabe por dónde va a caminar, usted sabe dónde esconderse, si tiene ¿qué? Entendimiento. Entonces, hoy quisiera decirles que la iglesia, ustedes y yo, necesitamos tener entendimiento. Que la iglesia tiene muchas armas, como aquí el ejército de David, pero que el arma más importante es entender los tiempos. Wow, entender los tiempos. Y entonces déjeme mencionarle por lo menos 3 o 4 cosas con respecto a los tiempos. ¿Qué tengo que entender? Número 1, tengo que entender que esta sociedad, este mundo, es secularizado. Secularizado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la sociedad nuestra, la sociedad colombiana, todo lo que suene a sagrado no le gusta. Lo que suene a espiritual no le gusta. Lo que suene a Dios no le gusta. Porque es un mundo secularizado. Porque es un mundo que está pensando más en lo moderno, que está pensando más en las olas, en las oportunidades para ser modernos. Y hoy parece que la modernidad es decir, yo no creo en Dios. La modernidad es decir, yo no creo en la oración. La modernidad es decir, yo no creo en la iglesia, porque me suena a sagrado. Y entonces la nueva sociedad es una sociedad apartada de Dios. Es una sociedad que sigue la Agenda 2030, que es la agenda del mundo. Y la Agenda 2030 es una agenda que no le da espacio a Dios, que no le da espacio a la iglesia. Ese es un tema que nosotros tenemos que discernir en los tiempos. Eso es algo que nos va a llegar. Cada vez la gente va a estar más lejos de Dios. Cada vez van a querer oír menos de Dios. Entonces les atrae al mundo la gente que es neoliberal o que es humanista. Vamos a tener un riesgo. Este señor que han nombrado ministro de Educación, ese señor Gaviria, ese señor es ateo.
¿Ese señor no cree en Dios? ¿Y cómo va a haber un ministro de educación donde se están formando los niños, donde estamos enseñándolo a los niños a amar a Dios, que sea ateo? Ahí tenemos un desafío. Entonces, no nos vamos a rasgar las vestiduras hoy diciendo, uy, tan de malas, mire lo que pasó. Vamos a decir, aunque ese señor y aunque el gobierno diga que va a poner un contenido de currículo académico que niegue a Dios, nosotros seguiremos predicando a Dios. Y le seguiremos diciendo al niño, no va a hacer lo que le digan en la escuela, va a hacer lo que le digan en la iglesia. Amén. Va a hacer lo que le digan en la casa. Porque los niños no le pertenecen al gobierno ni al Ministerio de Educación. Los niños le pertenecen a los padres. ¿Está conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces, hermano, no se ponga triste, desanimado. ¿Qué va a pasar? Pusieron el Ministerio de Educación en manos de ese señor Gaviria, que ya está diciendo que un tema que se va a tratar en las escuelas es el tema de la paz. No es el tema de la paz. Es el informe que se ha presentado en el país sobre el informe sobre paz o acuerdos de paz. ¿Qué está diciendo la gente que conoce el tema? Dice, ¿eso qué tiene que ver con los niños? Y alguien va a decir, claro, los niños tienen que conocer, pero eso no es para que los niños conozcan, eso es para hacer política con los niños. Porque el mismo informe tiene muchos problemas, no está claro. Eso es para darle oportunidad a los maestros izquierdistas para que formen la ideología de nuestros niños. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Prevenir tiempos, leer los tiempos como los hijos de Isacar. No nos vamos a poner a llorar ahora, vamos a reforzar nuestra educación de los niños que ustedes nos permitan formar en la iglesia o en sus casas. ¿Están conmigo? La iglesia lo va a hacer. Yo lo voy a hacer. Por eso estoy predicando esto. Adelantémonos a los tiempos. Hechos 17:18 nos habla del secularismo. Dice que Pablo sintió rabia, dice, se enardeció cuando estaba en Atenas. ¿Recuerdan que las dos ciudades más importantes en Grecia, que en ese momento era Roma, Grecia, Egipto, los países como clave, los países importantes como hablar hoy de Estados Unidos, hablar de los franceses hoy en siglo XX? En ese tiempo era Atenas y Esparta. Y Pablo había llegado ¿a dónde? A Atenas. ¿Y cuál es la diferencia entre Atenas y Esparta? Atenas eran los pensadores, los reflexivos, los ideólogos. Esparta eran los militares, los fuertes. Y Pablo llega a Atenas, dice ahí. Atenas era la cuna de la filosofía, de la reflexión. Y Pablo, cuando llega a Atenas, vio cómo los atenienses estaban entregados a la idolatría. Ahí lo dice, Hechos 17, versículo 18. Pablo dice que los que discutían eran, dice, los estoicos y los epicúreos. Llegó a un ambiente de filosofía, de reflexiones, de pensamientos, de contradicciones. ¿Y quién eran los estoicos? Aquel grupo de hombres y personas en Atenas que creían que la felicidad venía por el sufrimiento. Entre más sufro, más feliz soy. Eso es lo que se llama el estoicismo. Es el dominio de las pasiones por medio de la virtud, por medio de lo espiritual, por medio de la razón. Y de alguna manera, hermanos, los evangélicos son medio estoicos. Porque a algunos cristianos les gusta sufrir. Y entre más sufro, más cercano estoy a Dios. Entre más sufro, soy más feliz. No somos estoicos. Entendemos que la vida tiene consecuencias y que quien tome su cruz tiene que seguir adelante. Pero no estoicistas, porque nuestra esperanza, como dice la Escritura, es ser libres. Amén. No estoicista. Y aquí en Hechos aparece un grupo de personas donde Pablo dice, estos son secularistas, estos dicen que la felicidad viene por el sufrimiento. Y el otro grupo que estaba ahí eran los epicúreos.
también hablaban de la felicidad. También ellos tenían como filosofía buscar la felicidad, pero esta felicidad y este placer era una felicidad sin límites, como los jóvenes de hoy, como la sociedad de hoy. Ser felices haciendo de todo, disfrutando de todo, sacándole jugo a la vida. Soy feliz. Y nosotros pensamos diferente a los epicúreos. No soy feliz sin límites, soy feliz cuando tengo la libertad en Cristo. ¿Está conmigo? Ahí somos felices. No soy feliz cuando le doy rienda suelta a mis emociones, a mis pasiones. Soy feliz cuando puedo decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ahí soy feliz. Ahí entiendo la felicidad. Entonces, mis hermanos, pensamos diferentes, creemos diferente. El versículo 21 de Hechos dice que los atenienses y los extranjeros y la gente de la ciudad querían oír cosas nuevas y se entusiasmaron cuando oyeron a Pablo. Porque la gente religiosa o seculares o la gente que está atrapando ideas por todo lado le encanta oír cosas nuevas. Entonces ahora estaban hablando del viaje a la luna y cuántas personas pueden viajar a la luna, cuánto se demora ese viaje, cuántos días, cuánto vale. Y hay gente interesadísima en ese tema. Cuando más que pensar en el viaje a la luna, tenemos que pensar en los jóvenes, en los niños de La Guajira que están sin agua. Tenemos que pensar en la gente del Chocó que está sin hospital. ¿Qué me importa a mí la luna ahora? Si tengo tantos problemas en la tierra y que puedo hacer algo por la tierra. ¿Me está comprendiendo, hermano, la lectura de los tiempos? Y hay creyentes que caen en eso. Ahora ustedes van a estudiar la escatología, pero tenga cuidado de quedarse pensando solamente en lo escatológico y olvidándose de nuestras realidades. Tenga cuidado de estar estudiando el milenio, el posmilenio y el premilenio cuando estamos viviendo una tierra que está necesitando que usted sea un dador alegre, que usted sea uno de servicio. Vale la pena estudiarlo, pero no puede olvidar las realidades que nosotros estamos viviendo. Pablo dice en el versículo 22 de Hechos, le dice ahí, usted lo tiene en su Biblia: señores atenienses, veo que ustedes son muy religiosos, pero veo muchos dioses y muchos religiosos y veo una inscripción que dice al Dios desconocido, y al que yo les vengo a anunciar es a ese Dios desconocido. Pablo le está diciendo a ellos: ustedes son religiosos, ustedes son seculares, ustedes no les gusta lo sagrado, ustedes están pensando en las filosofías, en lo estoico, están pensando en lo epicúreo, están pensando en muchas otras cosas, pero yo les quiero hablar de un Dios que ustedes colocaron un avisito que dice Dios desconocido. De ese les vengo a hablar. El mundo secularizado no quiere, hermanos, escuchar de Dios. ¿Ha sentido eso? La gente no quiere escuchar de Dios. Usted le habla de algo espiritual y dice: ustedes están fuera de onda, ustedes están fuera del mundo, ustedes están en otro nivel. Y es cierto, estamos en otro nivel, pero en el nivel espiritual, porque las personas que no buscan lo espiritual tienen vacío, permanentes vacíos, y los tratan de llenar con el baile, con el cigarrillo, con la vida sexual, con sentarse al lado de un río, con tener actividades que son de alto riesgo. Todo eso me llena, todo eso me llena, pero la verdadera llenura viene en Cristo. En Cristo, en Cristo. No querían oír nada de Dios. No cae bien. No cae bien lo espiritual. Los pensamientos cristianos no tienen espacio en el mundo moderno. Entonces yo pienso en el valor del matrimonio. ¿Qué se va a casar, hombre? Si yo pienso en el servicio a una iglesia, ¿usted qué va a hacer allá?
hay otras cosas mejores. Así piensa el mundo. Debemos repetir permanentemente el mensaje de la palabra. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y aunque al mundo no le guste el tema de Dios, yo seguiré predicando a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Segunda advertencia o segundo entendimiento de los tiempos, como los hijos de Isaacar, como el ejército de Isaacar, es que nuestro mundo está perdiendo el valor del poder de la palabra y la comunicación. Hemos perdido mucho la comunicación. Las parejas tienen muchos problemas por la comunicación. Los padres con los hijos, muchos problemas con la comunicación. Los maestros, problemas con la comunicación. Los gobiernos tienen muchos problemas por la comunicación. Ya estamos viviendo la crisis de la comunicación en el mundo de la comunicación. Hemos perdido el valor de la palabra. Hemos sacrificado el mirarnos al rostro, a los ojos. Hemos sacrificado el hablar en familia. Hemos sacrificado la atención a cosas importantes. Porque me interesa más mi celular. Me interesa más la televisión. Me interesa más la película. Esa me interesa más. E invertimos dinero en aparatos cada vez más sofisticados cuando hemos perdido la oportunidad de mirarnos a los ojos, de abrazarnos, de hablarnos. Que eso tiene mucho más valor. La comunicación digital tiene un avance científico mayor, grande, ha traído muchos problemas a la sociedad, a la familia, a la célula de la sociedad que es la familia. La iglesia, ustedes y yo, no podemos permitir que la comunicación digital afecte la vida de la iglesia. Por ejemplo, y aquí hay hermanos esta mañana que me están escuchando digitalmente, pero yo quiero decirle, hermano, si usted podía venir hoy a la iglesia, que no hay nada que se lo impida, usted debería estar aquí hoy. Y no viéndome a distancia. Y no diciendo, pastor, hace meses no voy a la iglesia, pero yo todos los domingos me conecto. Yo voy a decirle esta palabra. Del ahogado del sombrero. Si no va a venir, conéctese. Pero la iglesia no nació conectada. La iglesia nació relacionada. Nosotros somos por naturaleza una iglesia de unidad, de encuentro, de abrazo, de cooperación, de apoyo, de sonrisa, de mirada, de palabra. Esto de la comunicación digital, esto es solamente válido para gente que vive en otro país, en otra ciudad, si se quieren conectar a esta iglesia. Pero para nosotros no es válido, no es bueno que nos conectemos digitalmente. Para nosotros es bueno que nos conectemos personalmente. Por eso hoy les felicito a ustedes por estar presentes y por saludar y por mirarse a los ojos. La iglesia no puede permitir que la comunicación digital y moderna afecte la vida nuestra. Un valor de la iglesia en la comunicación es comunicación por compañerismo, por koinonía, esa es la palabra que usa el Nuevo Testamento en el griego. Koinonía, compañeros, amigos, hermanos. No perdamos, hermanos, hoy quiero decírselo con todo el corazón, no perdamos la oportunidad de la presencialidad, el valor de la presencialidad. Todavía nos están preguntando y nos van a preguntar mucho más, entendidos en los tiempos. Pastor, ¿y el culto va a ser, cómo llama? Por línea, va a ser digital, ¿me puedo conectar o va a ser presencial? Y todavía tenemos el culto digital porque tenemos gente en otras ciudades. Pero para nosotros, vamos a decir esta frase, es obligatorio que sea ¿qué? Presencial. ¿Está conmigo? Y los hermanos que están aquí en la ciudad hoy, que me están viendo,
les quiero decir, el próximo domingo los quiero ver acá. Porque ese es el sentido de iglesia, compañerismo. La iglesia no puede perder el valor de Hebreos 10:25. ¿Qué dice Hebreos 10:25? No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y mucho más cuando veis que aquel día se acerca. Así que, hermanos, Hebreos 10:25 está en contra de la conexión digital. Hebreos 10:25 dice, hay que congregarse. Hay que congregarse. No perdamos la comunicación entre nosotros. Cuando le decimos, vaya a la cafetería y tómese un café, vaya a la cafetería, tómese un café, y si no tiene amigos, párese por ahí en un rincón que alguien se le va a acercar. Le aseguro que sí. Yo he visto eso acá en la iglesia. Un hermano que llega nuevo, no conoce a nadie, pero sabe que puede tomarse un café al gratín, porque hay iglesias donde hay que comprar el café. Aquí no lo tiene que comprar. Bueno, cuando hay refrigerio sí, pero normalmente el café es gratuito. Y usted se para por ahí a tomarse un café y alguien se le va a acercar y va a decir, hola, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo se llama? ¿De dónde viene? Viene lo que llamamos el compañerismo. No perdamos la comunicación entre nosotros, pero sobre todo no perdamos la comunicación con Dios. Amén. No pierda la comunicación con Dios. Estamos viviendo el síndrome de la ausencia, de la soledad, del silencio de Adán. ¿Qué hizo Adán cuando el Señor quiso comunicarse con él? Cuando el Señor quiso hablar con él. Dice, y respondió Adán, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Hay hermanos que están muy cómodos allá en la cama, allá en la sala de su casa, escuchando la palabra porque no tienen que responderle a nadie. Chévere. Vida cómoda. No tengo que diezmar porque yo no voy a la iglesia. No tengo que orar a las 6:30 los miércoles porque yo no voy a la iglesia. No tengo que ponerle cara de buena gente a nadie porque yo no voy a la iglesia. Yo estoy aquí en mi casa conectado. Y le aseguro, le voy a asegurar que muchos de los hermanos que se conectan a escuchar el mensaje se quedan dormidos. Al ratico los escuchamos roncando. Si tuviéramos de allá para acá un feedback, un sonido, seguro que escucharíamos ronquidos por todo lado. Y entonces yo llamo al hermano al otro día, hermano, ¿cómo está? ¿No vino a la iglesia? Pastor, estuve conectado. ¿Conectado con qué? ¿Con el sueño? ¿Conectado con el ronquido? ¿O conectado con la palabra? Número 3. Número 4, tengo yo aquí, no sé allá qué número llevan los muchachos. Los tiempos, vamos a interpretar los tiempos donde la familia está amenazada. Vienen tiempos donde vamos a ser más amenazados que hoy, que ayer. Los hijos de Isaacar interpretaban diciendo, el pueblo hebreo tiene que tener cuidado con esto. Nosotros interpretamos hoy que la familia está en crisis. ¿Por qué está en crisis? Por la violencia intrafamiliar. ¿No escuchamos todos los días en los medios? Feminicidios, muertes, familiares, niños, hombres que por vengarse emocionalmente de una mujer matan a su hijo o la matan a ella. Violencia intrafamiliar. Crisis, está en crisis la pérdida del valor del matrimonio. La gente no se quiere casar. Vámonos a vivir juntos a ver si nos va bien. Y si nos va bien, seguimos. Y si les fue bien, alguien viene y dice, ¿ustedes por qué no se casan? ¿Cuántos años tienen de vivir juntos? 10 años. ¿Por qué no se casan? No, porque el día que nos casemos nos comienza a ir mal. ¿Quién dijo eso? Si lo que dice la Escritura es que obedezcamos a la voluntad de Dios. ¿Y la voluntad de Dios cuál es? Que nos casemos porque Él nos enseñó ese principio. Entonces, si usted quiere vivir mal, váyase en unión libre. Y le va a ir mal, porque esa no es la voluntad de Dios. Y si usted está aquí esta mañana y vive en unión libre, yo lo invito a que se case para que reciba la bendición de Dios.
Y yo me comprometo a ayudarle en ese proceso. La pérdida del valor de la autoridad. Estamos en un mundo donde ya la autoridad cada vez va a perder más autoridad. No hay autoridad de los padres sobre los hijos. Yo estoy viendo a las nuevas generaciones, a los jóvenes padres, que los hijos hacen hasta para vender. No obedecen. Y el papá le, ay, mi hijito, pero mire, pero hágalo, pero... Padres muy complacientes, los padres jóvenes son demasiado complacientes y están criando hijos malcriados. Que uno los ve en un restaurante subiéndose encima de la mesa. Que uno los ve en un centro comercial cogiendo todo, dañando todo, montando en todo lo que ven. Que uno los ve haciéndole al papá berrinche. Y el papá tiene que hacer lo que el hijo diga. Hermano, usted está maleducando a su hijo. Abuelo, y yo soy abuelo, está maleducando a su hijo. Mis nietos saben que yo los corrijo permanentemente, porque yo los estoy corrigiendo para el futuro. Yo recuerdo cuando yo era niño, yo también hice berrinches y aprovechaba que estaba con mi mamá en el centro para hacerle berrinche para que me comprara lo que yo quería. Y ella me lo compraba. Pero cuando llegaba a la casa, chancla me sobró. Me lo compraba para evitar el berrinche porque era muy difícil. Pero cuando llegaba a la casa, así que yo aprendí que no podía reclamar cosas con berrinche. Pero hoy, hermanos, hoy observen a nuestros padres jóvenes, yo los observo. Y uno les corrige el niño o la niña y se enojan con uno. Qué belleza de papá. Cuando mi pastor me corregía, creo que se los conté, a coscorrones. Y yo iba y le decía a mi mamá, el pastor me dio un coscorrón. Ella me decía, y le voy a decir que te dé más. Pero hoy encuentro algunos hermanos que uno le corrige los hijos y se enojan y se van de la iglesia. Y yo le quiero decir, si usted no educa a su hijo en la casa, aquí se lo educo. Y si no le gusta, lo siento. Pero yo no voy a permitir que aquí los niños hagan lo que les dé la gana como lo hacen en la casa. Se suben en la cama, se suben en la mesa, riegan todo, desbaratan todo, dañan todo y quieren que en la iglesia hacer lo mismo. No, señor. No, señor. Tráigame su niño y aquí lo vamos a querer, lo vamos a tratar bien, pero lo vamos a corregir. Corrige al niño en su camino y cuando sea ¿qué? Viejo, se acordará de las enseñanzas. Yo me acuerdo de las enseñanzas porque me corrigieron. La familia está amenazada. Los niños, los jóvenes hoy no respetan a nadie, ni a la autoridad civil, ni a la autoridad familiar, ni a la autoridad educativa, a nadie. La Biblia hace un discernimiento de los tiempos en Roma. En el tiempo de Jesús, dice Romanos 1:21, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Estamos hablando de un mundo, de una familia en Roma, sino que se envanecieron en sus racionamientos y su necio corazón fue entenebrecido. No es un secreto, hermanos, que las familias hoy están confundidas. Son familias disfuncionales, son familias disfundidas, confundidas en los papeles. Han cambiado el diseño divino de Dios para la familia. Han cambiado a los hombres, dejando su papel de hombres. Han cambiado su liderazgo de sacerdotes, dejando su papel de sacerdotes, de líderes. Las mujeres no tienen liderazgo como madres ni como damas. Hoy las mujeres son líderes ejecutivas, las mujeres hoy son grandes conferencistas, viajan por todo el país. Las mujeres hoy no se dedican a la familia, se dedican a la modernidad. Y yo no sé usted, pero los hombres nos enamoramos de mujeres que son caseras,
Es que se puede ser profesional y ser familiar. Se puede ser ejecutiva y ser mamá. Pero pregúntele hoy a unos jóvenes profesionales de 28, 30 años y hábleles de hijos. No, yo no quiero tener hijos. Yo quiero es hacer una especialización. Yo quiero es hacer un posgrado. Yo quiero viajar a Alemania. Yo quiero montar en moto. Me voy a comprar una moto. Y es un viejo de 40. Ya quemó moto, hermano, ya quemó esa moto. Ya quemó esa meta. Ya quemó esa etapa. Usted no está para andar en moto. Usted está para cuidar su familia. Si decidió casarse. ¿Me está comprendiendo? La familia está ¿qué? Amenazada. La tarea de la iglesia es mantener el cuidado de la familia. Por eso en esta iglesia cuidamos la familia. Tenemos niños que tienen un curso de clase especial y tenemos una clase especial para parejas porque creemos en el valor de la familia. Nos preocupamos por la familia. Y el principio para cuidar la familia es que Cristo sea el Señor de la casa, que Cristo sea el Señor de su casa, que Cristo nos forme, que debemos ser formados según la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el entendimiento? ¿Hacia qué nos vamos a enfrentar? Entonces, nos vamos a enfrentar a una familia que está amenazada, nos vamos a enfrentar al valor de la comunicación y nos vamos a enfrentar a una sociedad que no le gusta lo sagrado, secularizado. Número 5. Los 200 de Isaacar están diciendo, viene esto, viene esto, viene esto. Las nuevas generaciones, la construcción de una nueva sociedad se va a enfrentar a una crisis de la naturaleza, a una crisis de la ecología. El tema del cuidado de la naturaleza. Las guerras no van a ser por el futuro del petróleo, porque ya el petróleo se está transformando por la energía eólica. La guerra del futuro no va a ser por los alimentos, que hoy es una gran discusión. Hoy puede ser los alimentos, pero el futuro, la guerra del futuro va a ser por el agua. Yo no tendría por qué pagar no sé cuántos $1,000 por esta agua, porque el agua fue un regalo de Dios, pero los hombres la hemos privatizado para ganar dinero, y eso se va a hacer más grande. Y les voy a decir algo más. Uno de los países con mayor recurso natural de agua es Colombia. Así que vamos a ser atacados por el agua. Nos van a perseguir por el agua. Anteriormente por el petróleo, pero como ya no hay mucho, como ya no va a ser tan importante, entonces el agua. Y el agua está siendo amenazada por la contaminación. Lo que está pasando viene como resultado de la contaminación, de la tala de bosques, del deseo del narcotráfico. Ese es el problema que tenemos. La explotación minera usa mucha agua. La siembra de la palma de aceite toma mucha agua. El fracking está hecho con puras reservas de agua. Y nosotros como país, como sociedad, tenemos que cuidarnos de esto que viene. El tema de la naturaleza. Gente migrando a Estados Unidos, migrando a Europa, migrando a Colombia, porque Colombia le ofrece mejores oportunidades. Vamos a tener muchos problemas de migración. Va a haber mezcla de cultura, mucho colombiano casado con venezolano.
Eso va a ser algo que tenemos que enfrentar. Muchos venezolanos casados con colombianos. Migración. Muchos hermanos de América Latina casados con gringos. Migración. Y yo les quiero decir algo hoy para pensarlo. La mezcla cultural en los matrimonios no son muy benéficos. Si tenemos problemas de costeño con bogotano, ¿qué será de gringo con colombiano? ¿A qué horas el gringo va a comer frijoles con arepa? ¿A qué hora el colombiano va a comer, cómo llama, hallacas de los venezolanos? Va a tener que ajustarse. O una cosa que comen los venezolanos que es parecido a la mazamorra nuestra. ¿Cómo llama eso? Ponche. Eso, bueno. Toca hacer todo un trabajo de convencimiento, o toda la vida yo me como lo mío y usted come lo suyo. Tenemos 2 mesas, tenemos 2 camas, tenemos 2 gustos. No es imposible, pero yo quiero decirles que a eso nos vamos a tener que enfrentar. Y estamos hablando de cultura, pero también nos vamos a tener que enfrentar con los niños, con los jóvenes que tienen 2 papás, 2 papás hombres, 2 mamás mujeres. A eso nos tenemos que enfrentar y sacar qué está diciendo, e interprete los tiempos, analice los tiempos. Nos vienen tiempos donde tenemos que salir adelante, no atrás. No tenemos que ir a la retaguardia, sino a la guardia. Para eso llegaron los 200 de Isaacar, para decirle a los que tenían lanzas y escudos: esto no es solamente con lanzas y escudos, hay que adelantarse a los tiempos. Nosotros hemos sido llamados a ser mayordomos de la naturaleza. La iglesia debe tener programas de ecoteología, preparar a las nuevas generaciones, a los niños, para ser más responsables por la naturaleza. Génesis nos decía eso: yo te pongo, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo... Eso lo tienen que aprender los niños y eso lo tenemos que aprender nosotros. Y esto no es un discurso, hermanos. Aquí en la iglesia reciclamos. ¿Dónde está Betty o Arturo? Ahí está. Todas las semanas ellos mandan sus trabajadores y empleados para que saquen todo lo que tenemos aquí de reciclaje. Entonces yo no estoy hablando carreta. Yo estoy hablando cosas que yo creo y que en casa lo hacemos. Yo reciclo porque mi esposa se la pasa detrás de eso. Le quitó la tapita al frasco, ¡ay, se me olvidó! Y ella se va y le saca la tapita. Y tiene una canasta solo para tapas. Porque estas tapas las enviamos a un lugar que las usan para ayudar a las personas que están enfermas de cáncer. Y usted y yo lo podemos hacer. Pero hermanos, si no nos entrenamos, si no nos educamos, seguiremos haciendo esto mal toda la vida. Hay que aprender, y como alguien me dijo esta mañana en la clase de parejas, hay que desaprender las malas costumbres. El problema del Chocó, el problema de La Guajira, además de que es un problema de gobierno, es un problema también de cultura. La gente no cuida. El problema de Barranquilla, con los grandes arroyos, es un problema que la gente coge la basura y la echa a los arroyos. Y después vienen las inundaciones. No aprendemos. Número 6 y último. Vamos a enfrentarnos en las próximas décadas, 20, 30 años, vamos a enfrentarnos al ataque de la sociedad a los niños. Igual que Faraón. ¿Qué hizo Faraón cuando estaban naciendo muchos niños judíos? Dijo a las parteras: cuando vean que viene un niño masculino, un niño hombre, mátenlo. Le dijo a las parteras. Y los niños siguieron naciendo. Entonces Faraón va y pregunta a las parteras: ¿y qué pasa con la orden que di? Las parteras dijeron: es que los niños de los judíos, las niñas, las mujeres judías son muy fuertes y antes que nosotros vengamos a atenderlas ya han nacido. Hermano, no es que las mujeres judías eran muy fuertes, es que Dios tenía un propósito.
¿Y por qué digo que Dios tenía un propósito? Porque en medio de eso, ¿sabe quién nació? Moisés. ¿Y qué pasó con Moisés? Fue puesto en un río, en una canasta, llegó a palacio de Faraón, la hija del Faraón lo vio, lo recogió y lo entró a palacio. Cuando Faraón no quería que ningún niño naciera, le entró un niño por el río, porque Dios es soberano. ¿Me está comprendiendo? Dios es soberano. Y aunque se quieran matar los niños, aunque nos los quieran dañar, nosotros los vamos a salvar. Por eso estamos en contra del aborto. Por eso estamos en contra de las enseñanzas filosóficas e ideologías de género para los niños. Por eso tenemos nuestros niños acá. Las herramientas que tiene la sociedad y el gobierno para atacar a los niños es la educación. Ahí es donde nos van a atacar. Preparémonos, hermanos, para comenzar a tener mayor tiempo de trabajo con los niños en sus tareas. No le deje la educación a los maestros. Cuando ellos lleguen en la tarde, muéstrenme sus tareas, muéstrenme su libreta, muéstrenme su revista, muéstrenme su cuaderno, porque usted va a encontrar ahí que le están enseñando a los niños cosas que no son verdad. Que no son verdad. Por esa razón la educación y la formación de los niños no la debe tener el Estado que informe, pero nosotros formamos, porque la formación de los niños le corresponde a la familia. Hablamos de Moisés, pero ¿qué pasó en el Nuevo Testamento? ¿Quién fue perseguido? Jesús, de niño. Desde niño fue perseguido como niño por el gobierno romano. ¿Sabe qué dice Mateo 2:8? Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, hablando Herodes, y cuando lo halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Eso dice 2:8. Pero si usted sigue leyendo al ladito, dice 2:13, un ángel del Señor apareció y dijo: levántate y llévate al niño y a su mamá, huye a Egipto y permanece allá hasta que yo le diga, porque Herodes lo busca al niño para matarlo. Está en la Biblia. Entonces, ¿qué hace la sociedad moderna? La sociedad destructora. Perseguir los niños para matarlos. Y si no los mata físicamente, los mata mentalmente. Y si no los mata mentalmente, los mata espiritualmente, robándole la oportunidad de conocer al Señor. Por eso, iglesia, hoy, en el último mensaje sobre construyendo una nueva sociedad, yo le quiero decir: cuidemos nuestros niños. Abuelos, cuidemos nuestros niños. Tías, cuidemos nuestros niños. Porque ellos van a ser fuertes y ellos van a oponerse a un gobierno que no cumpla con la voluntad de Dios. Pero eso arranca aquí, hoy. Porque lo que tenemos hoy arrancó hace 15 años, 20 años, 30 años. Lo que tenemos hoy. Los jóvenes que atacan a la policía, los jóvenes que destruyen las estaciones de Transmilenio, los jóvenes que destruyen los buses, los jóvenes que están escribiendo grafitis por toda la ciudad. Esos comenzó a pasar hace 30 años, no fue hoy. Entonces, si nosotros queremos dentro de 30 años tener una nueva sociedad, hay que empezar ahora con los niños. ¿Me están comprendiendo? Ese es el pensamiento de Isaacar. Adelantémonos a los tiempos, interpretemos lo que viene, revise lo que viene. Dígale a su niño: no celular mientras está almorzando. Yo tengo esa lucha con Tiago, pegado al celular. Estamos almorzando y está pegado al celular. Y yo cada que lo veo: mijo, no voy a ser rudo pero mijo, apague un momentico eso. Apague un momentico el celular. Enseñándole con amor, con paciencia, pero corrigiendo. Conclusión: entonces necesitamos discernir los tiempos para que la iglesia elabore estrategias pedagógicas, para que la iglesia no sea reaccionaria, sino que sea preventiva.
definitiva. Amén, hermanos. ¿Me han comprendido el mensaje de hoy? Porque algunos de ustedes me pueden decir, ay, el pastor no habló hoy de mi espiritualidad, de mi tristeza, de mi falta de esperanza. Lo invito a todo el mes de agosto para que venga y hablemos de eso, que vamos a hablar de la espiritualidad. Pero este mes ha sido la sociedad, el mundo donde estamos, la situación política, el gobierno. Eso ha sido el tema de este mes. Quiero terminar con una canción que nos llena de esperanza. No es una canción cristiana, pero una canción que tiene verdades. Vamos a escucharla. Dijeron que Colombia es de lucha, de las drogas, del engaño, de hermano contra hermano, de trampa y emboscada, de fuerza y violencia, de sangre derramada. Dijeron que Colombia se alejó de la gloria de su historia, que es tierra de conflictos, de debates sin sentido, de corazón marcado y un dolor que es infinito. Pero yo te digo que Colombia es de los mares, de las flores, de los niños, de los ríos y los valles, de las rosas perfumadas que en la brisa de las tardes trae el perfume de ternura a los enamorados. Pero yo te digo que Colombia es de los montes, de oro y esmeralda, de tan lindo horizonte. Es de un pueblo que en la fe venció a su dolor para anunciar al mundo que Colombia es del Señor. Colombia es de Dios, Colombia es de Dios, Colombia es de Dios, Colombia es de Dios. Es tierra de paz, de un pueblo capaz. Colombia es de Dios. Colombia es de Dios, Colombia es de Dios, Colombia es de Dios, Colombia es de Dios. Es tierra del amor de nuestro Señor. Colombia es de Dios. Colombia se alejó de la gloria de su historia, que es tierra de conflictos, debates sin sentido, de corazón marcado y un dolor que es infinito. Pero yo te digo que Colombia es de los mares, de las flores, de los niños, de los ríos y los valles, de las rosas perfumadas que en la brisa de las tardes trae el perfume de ternura a los enamorados. Pero yo te digo que Colombia es de los montes, de oro y esmeralda, de tan lindo horizonte. Es de un pueblo que en la fe venció a su dolor para anunciar al mundo que Colombia es del Señor. Colombia es de Dios, Colombia es de Dios, Colombia es de Dios, Colombia es de Dios. Es tierra de paz, de un pueblo capaz. Colombia es de Dios. Amén. ¿Usted cree que Colombia es de Dios? Tenemos que seguir luchando por eso. Que Venezuela sea de Dios, que España sea de Dios, que Perú sea de Dios, que República Dominicana sea de Dios, que los países más pobres que hay en América Latina sean de Dios y los más ricos sean de Dios.
Yo no puedo cambiar la sociedad, pero yo puedo cambiar mi familia. Y ahí estoy construyendo sociedad. Empiezo por lo que yo puedo, pero voy a empezar. Pónganse en pie, hermano, vamos a terminar orando por nuestro país. Padre, te damos gracias esta mañana por la palabra. Hemos reflexionado, hemos pensado, hemos visto, Señor, hemos entendido lo que viene. Tal vez no hemos dicho todo esta mañana, pero hemos dicho cosas importantes. Nuestros niños están en peligro. La familia está en peligro. La naturaleza está en peligro. La vida está en peligro. Y nosotros, Señor, aquí hoy, creyendo en el poder tuyo, queremos decirnos, Padre, danos sabiduría para enfrentar lo que viene. Ayúdanos a entender los tiempos. Danos armas adecuadas para salir en defensa de lo que es una buena vida, de lo que es el reino de Dios, instaurado en el reino humano en el que tenemos aquí. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Bendecimos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Reciba la bendición pastoral. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová tenga de ti misericordia y Jehová ponga paz en tu corazón. Que Dios los bendiga y les espero el miércoles en el tiempo de oración. Dele un abrazo a su hermano, invítelo a tomar un café. Que Dios los guarde. Bendiciones. Claro.